¿Qué tal, familia? Bienvenidos a otra edición de WWE en español. Les saluda Carlos Cabrera. Y vamos rápidamente a noticias impactantes provenientes de SmackDown. Bayley no va a poder retar por el título femenino de la marca a Bianca Belair en Money in the Bank debido a una seria lesión que sufriese durante una sesión de entrenamiento, y Bayley va a estar alejada por varios meses de la acción. Eso nos lleva a la decisión tomada por Sonya Deville, quien en el ring anunció que será Carmella la que reemplace entonces a Bayley como primera retadora al título femenino de SmackDown, y esa lucha no va a tener lugar ya en Money in the Bank, sino va a tener lugar en Houston en el primer SmackDown frente a una audiencia de WWE en vivo, y eso no pasaba hace mucho rato. Esta situación ocasiona que Liv Morgan se sienta ofendida, que sienta que la han hecho de lado, que se han olvidado de ella, y viene a reclamar. Pero Sonya Deville le dice: mira, no me has dejado terminar los anuncios, y el próximo que iba a hacer es que tú vas a reemplazar entonces a Carmella en Money in the Bank. Buenas noticias entonces para Liv Morgan. Y hay buenas noticias también en el seno de la familia de Roman Reigns. Sí, la cabeza de la mesa y sus primos Jimmy y Jay están unidos, compaginados una vez más. Y teniendo en cuenta esta situación, Edge, a pesar de todo eso, se atreve a llamar al ring, a retar a Roman Reigns a que venga al ring. Roman decide ir y le advierte a sus primos que no intervengan porque él se encarga solo de la situación. Sin embargo, Jimmy y Jay desobedecen y vienen a respaldar al campeón universal. Ahora, ¿el jefe de la mesa está realmente haciendo esto porque lo están provocando? Si Roman no es un hombre fácil de provocar, es un hombre ecuánime, un hombre en control. El que está en control aquí es Edge. El que está haciendo lo que Edge dice es Roman Reigns. Ay, Carlos, yo creo que esta lucha puede terminar para Edge, ¿sabes? Creo que pueden mandarlo al retiro, donde él no quiere estar. Entra. ¿Eso es lo que querías? ¿Ah? Ahora, esto pone en peligro la lucha de Money in the Bank. Esto se va a dar hasta en el alma. ¡Toma! ¡Te lo estoy diciendo, Cabrera! Y ahí está el campeón regresando al favor y se están dando. Y no consejos. Toma la delantera Edge con más golpes sobre la cabeza de Roman Reigns. ¿Será que no llegamos de verdad a Money in... No. ¡Oh, no! Esa música, los misterios. Rey Dominic con tremendos sietazos a la espalda de los hermanos Jimmy y Uso. Ahora vienen a los defender. están desbaratando silletazos. Vienen a defender a Edge, vienen a Super defender patada para Dominic. sus campeonatos en pareja. Ese cara contra el esquinero superior a Roman Reigns. Sigue conectando con antebrazos en la testa. Después de todo, será una 4, trampa. 5, 6 golpes con la derecha. Después de todo, será una trampa, ya lo ven. Rey Mysterio con la silla causando estragos. Cabezazo de Roman Reigns sobre Edge. Roman ahora tratando de contraatacar. ¿Viste esa Se patada? le escapa la presa. Patada para Roman y DDT brutal para Roman Reigns en el ring. Y acá están castigando a Rey Mysterio afuera. Bueno, lo que le pasó a Rey Mysterio en Hell in a Cell no fue culpa de Roman, era una estimulación. Preparándose Edge para tremenda lanza. Y Jimmy lo agarra de una pierna. Viene la patada, la super patada de Jimmy a la cara. Y Rey preparando el terreno con las pistas invertidas. Jimmy sobre la cuerda intermedia. Te envían a la Dominic, envía sobre la cuerda intermedia Jay. 6-1-9 con efecto doble para los Uso. Esto, Carlos. Lanza para desbaratar a Jey Uso, cortesía de Edge, y Roman acaba de salvarse el pellejo. Esto está llegando a aguas demasiado profundas. Definitivamente esto tiene que parar de alguna manera. No sé cuál es la fórmula, pero tiene que encontrarse. Y Roman Reigns está allá arriba, cerca, al final de la plataforma. Le dieron tremenda paliza en el ring. No. Otra vez va a abusar de la familia. Mira. Y Rey Mysterio preparando el terreno para el concierto. Pero qué cobardía que tiene que hacer aquí Rey Mysterio y hijo Dominic. ¿Para qué Ahí hacen está esto? La varillita, el pedazo de metal que sirve de rienda
en los ataques de Edge últimamente para la familia de Roman Reigns y el propio Roman Reigns. Todo lo que ha hecho Roman Reigns lo ha hecho durante los combates. Esto es innecesario. Y ahí están Rey, Dominic Mysterio controlando a Jey Uso. Y ahí está la rienda para Jey Uso. Otra vez rayo de rendición. Cortesía de Edge. Míralo, míralo, Roman. Míralo. Y ya se lo hizo a Jimmy, el hermano. Ya se lo hizo al propio campeón universal. Y ahora se lo hace a Jey, que está regresando esta noche. Bueno, amigos, eso fue devastador para Roman Reigns. Y lo salvó de milagrito Daniel Bryan. Le hicieron lo mismo a Jimmy Uso y esta semana se lo está haciendo Edge. Lo último que debe hacer en este momento es Edge seguir metiéndose con la familia de Roman Reigns. Las va a pagar todas a la misma vez en Money in the Bank, Cabrera. La oportunidad de toda una vida. Así como la escalera. Toma el maletín. Dentro hay un contrato que garantiza una oportunidad titular. Esto es Money in the Bank. Hace un par de semanas, los muchachos del grupo The New Day, Kofi Kingston y Xavier Woods, lograron meterse en la psiquis de MVP y también del campeón todopoderoso de WWE, Bobby Lashley, al derrotarlos en lucha entre equipos. Bueno, ahora, esta semana, Bobby Lashley está súper concentrado, totalmente con la mente fija en la destrucción total de Xavier Woods en lucha individual. Otra vez lo van a acabar. Oh, se le escapa la presa a Bobby Lashley. Levanta Woods y ¡qué super Urinagi! Casi que atravesó la lona con Woods. Bueno, Cabrera, ahora sí vamos en la dirección correcta. Le va a repetir la dosis. Quebrador en todo lo alto. El giro brutal, castigo frontal. Y eso me parece que va a ser todo para Woods. Prepárenlo todo. VIP Lounge en grande. Mira eso, Un ascensor de la muerte. Y luego la caída. Eso lo llevó al penthouse. Y el edificio tiene muchos pisos. Y atravesó el subterráneo. Ay, qué Lo lástima. levanta. Pobre Ahora, Xavier. bueno, tras apaleado, corneado, añadiendo insulto para el rival, lo tira fuera del ring. Yo espero que la gente recuerde que el culpable de todo esto es Kofi por meterle malas ideas a Xavier en la cabeza. Cargan a Woods, peligro, peligro inminente. ¡Oh, hay malas intenciones! ¡Sí! Lo estrellaron de costado contra el poste en la esquina. Lo hizo sentir Super Woods, que podía vencer al Todopoderoso y casi que lo empujó para que aceptara esta contienda. Ahí tiene. Quería Horroroso, postre. pero para que ustedes lo vean, lo analicen y se compadezcan. Carlos, era difícil pensar que el resultado podía ser diferente después de lo que pasó en Hell in a Cell. Ese es el significado de la locura. Hacer lo mismo pretendiendo que el resultado va a ser diferente. Bueno, y aquí está sencillamente terminando de acabar, y no es una redundancia, con el cuerpo de Woods. Ya había comenzado el proceso dentro de la celda infernal. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí viene toda máquina, que lanza brutal, acaba de recibir un partido que así grita en agonía Woods. Bueno, por eso dije antes, como soy un hombre de buen corazón, que me gustaría que esto terminara rápido para que no se repita la historia de Hell in a Cell. Bueno, esa no es la cara de ningún campeón blandengue, si me lo preguntan. Eso fue un invento de Kofi. Un invento de Kofi para meterse en la cabeza del campeón, pero no lo logró. Qué lanza pavorosa. Ya está listo para el arrastre Woods. Y que... ¡Ey, ey! Paquetito enredadera para el campeón, lo tienen. Ahí no se puede escapar, uno más y gana. Xavier Woods gana Woods. No, chicos, no. Vamos a ponernos serios. Por Gana favor. Xavier Woods, no Por puede favor. creerlo, Bobby Lashley. No, chicos, no. En un principio ni el propio Kofi lo podía creer. ¿Tú crees que esto puede considerarse de verdad una victoria sobre el todopoderoso campeón? Por un chiripazo de esta manera, por una salida... Victoria de es esta victoria. forma. Sí, yo siempre digo eso. Y pero- sobre todo, No. sí, porque tú lo dices y además, luego de semejante castigo recibido, lo palearon, lo destrozaron, lo diezmaron, lo hicieron añicos a Woods y de la nada aparece el paquetito. Yo siempre digo que victoria es victoria, aunque se escriba con B de burro. Es cierto, pero ganarle al Todopoderoso de esta forma
Mira Me la cara parece del injusta, Todopoderoso. innecesaria. Yo no quiero Se ver lo eso. llevan los diablos. Pero claro, un hombre que fue más listo que él, que lo engancha de esa manera y le lleva la victoria. Bueno, Tampoco podía de defender su título. O esta victoria de Woods le sirve de mucho a Kofi, Por favor, que prueba el hecho, o mejor dicho, prueba que sus palabras son ciertas y que se está poniendo demasiado blando y menos efectivo Bobby Lashley. O esta derrota significa que Lashley va a llegar con todo para destrozar totalmente a Kofi. ¿Vieron la cara que tenía Bobby Lashley después de ser derrotado por Xavier Woods? Una especie de combinación entre ira, decepción y frustración. Un semblante en el que nunca habíamos visto antes. MVP, teniendo en cuenta la situación, le ofrece una versión muy especial del VIP Lounge al campeón todopoderoso de WWE, Bobby Lashley, para animarlo. ¿Estás bien, hombre? Nada más, dele un masajito en la espalda. You said enough. Ya dijiste lo suficiente. You said enough. Ya dijiste lo suficiente. Ladies, I think you need to excuse us for a Damas, minute. creo que me debieran excusar talk to him alone. por un segundo. Yo necesito hablar con él a solas. Uy, esto parece grave. No, actually, I don't even want them here. Yo no quería que ellos estuvieran aquí, en realidad. You know something? ¿Sabes algo? Think about what Kofi said. Estaba pensando At acerca first, de I lo que thought he dijo was just Kofi. trying to talk Al principio trash and pensé get que in él my estaba head. tratando de hablar basura para meterse en The mi more I cabeza. thought about it, Pero luego lo pensé bien. Kofi was right. Y Kofi tenía razón. Everything he said about Todo lo you que él causing me to dijo lose my acerca edge, De que it gets tú soft. eres el capaz de que yo, el He was culpable right. de que yo me esté ablandando un tanto. Es What verdad. happened? ¿Qué pasó? I lost to Xavier Yo perdí Woods. ante Xavier Woods. I should have dismantled that. Yo supe que yo podía desmantelarlo I y should debía have stacked haberlo his hecho. body up and Kofi's body up in a pile of broken Yo- bones. Debí haber levantado el cuerpo de él y el de Kofi dejar una pila de Furious huesos. right now. Estoy furioso ahora. And you're trying to cheer me up with Está tratando de champagne animarme con and women? champaña y mujeres. Man, P, Hombre, I Pi. appreciate everything that you've done for me He in my apreciado todo lo que career. has hecho por mí y mi But carrera. this bullshit needs to stop Pero esta now. basura tiene que parar ahora. Back to business. Vamos a regresar al negocio, al The asunto. only enjoyment that I importa? want to have from now La única on diversión que yo quiero tener de ahora en is adelante destroy es every single destrozar soul that tries to step up for cualquier my alma que se me WWE atraviese el camino y trate de championship. arrebatarme mi campeonato de WWE. Oye, ¡Suéltame! ¡Wow! a veces hasta los mejores psicólogos te piden que revientes cosas para Oye, que oye, pero... drenes la rabia. Oye... También que se viese el sofá. Ahora, esto es lo que quería Kofi, ¿verdad? Bueno, hablando en serio, ¡se volvió loco! Esto es lo que quería Kofi, porque ahora se está dudando. Ahora se está No, no, dudando. no, es que se dio cuenta No, de que era realidad lo que le había dicho Kofi. disculpa que yo lo vea completamente diferente a ti para no variar. O sea que estás tú diciendo que el campeón no tiene razón en su manera de razonar. Absolutamente no, él estaba gobernando, se sentía completamente bien, se siente a cargo siempre como debe estar, pero en este momento ese pequeño errorcito que tuvo contra Xavier lo ha echado hacia atrás. Porque se ha hecho más blando que nunca. ¿Por qué? Kofi, Kofi, I'm going to do this weekend what I should have done weeks ago. voy a hacer este fin de semana I'm lo que gonna debía tear haber you hecho in half. hace semanas. Te voy a partir en I'm dos. going to go in to Voy Money a in the entrar Bank, a the Money in the Bank almighty como el campeón WWE todopoderoso de champion, WWE. and I'm going to Y leave voy a the salir almighty WWE como campeón champion. todopoderoso de WWE. So I hope you bring your family Así que espero que and your traigas a tu friends familia y tus and the amigos whole damn WWE universe Y a todo el to universo get your WWE back, para que te respalden. because I am going Porque to yo dismantle voy a you desmantelarte and do y everything voy a that hacer I said I was going todo to lo do. que dije que te iba a hacer. Kofi, I hope you're Kofi, ready to fight. espero que estés Not listo just para for la this pelea. WWE No solo championship, por ese campeonato de but for your WWE, life. sino por tu vida. because I'm going to cave Porque your skull in. I'm going to Te voy a wring your hundir el little neck. cráneo.
And then I'm Te going voy a to fold you partir up in el a little cuello. box. And I'm going to Te send voy a it poner en to una the cajita. circus with the rest of the little Y clowns. te voy a enviar al circo con el resto de Yeah. tus payasos. Sí, The circus is dead. el circo está And muerto. after this Y Sunday, después de ese domingo, so is your career. también estará muerta tu carrera. Bueno, yo creo que les puede salir tiro por la culata a Kofi y su amigo Xavier, porque este nuevo Bobby, si antes era peligroso, ahora será absolutamente implacable. O sea que las palabras de Kofi le han servido de mucho a Bobby. Me alegro mucho. Can I get a little? Can I get a little more? La oportunidad de toda una vida. Let me get a little more. Going all the way up. Everything I do, man, need to be major. You already know I'm getting more than what I paid for. I ain't gotta say more. Así como la escalera. Toma el maletín. Dentro hay un contrato que garantiza una oportunidad titular. Let me get a little more. Esto es Money in the Bank. Yeah. Let me get a little more. La siguiente contienda es la lucha con escaleras de Money in the Bank. Es una noche donde el panorama completo de WWE puede ser cambiado. La lucha con escaleras de Money in the Bank. Una caótica creación con la oportunidad de toda una vida literalmente colgando por encima del ring. Esta es una lucha que podría causar un avance en carreras. Donde algunos se elevan ¡Oh, Dios mío! ¡Lo hizo! y otros caen. ¡Oh, mi Dios! Esto no puede ser cierto. Las reglas son sencillas. Asciende por la escalera. Toma el maletín y coloca tu destino en tus propias manos. Dentro del maletín, un contrato que el ganador de la lucha pueda hacer efectivo en el lapso de un año. Un contrato para una lucha titular, cuando sea y donde sea. ¡Un momento! ¡Ya no está siendo efectivo! Algunas superestrellas prefieren estar al acecho, ¿Lo va a canjear? pacientemente esperando el momento ideal para atacar. ¡Tenemos una lucha de campeonato! Edge estaba solo, esperando este momento. Mientras que otros no desperdician el tiempo para cumplir sus sueños. En menos de 2 horas, Bailey hace efectivo el contrato con clase. Kane, el más rápido en la historia en canjear el contrato de Money in the Bank. Un combate que ciertamente nos ha dado algunos de los momentos más impredecibles e inolvidables en la historia de WWE. Rollins con el robo del siglo. ¡Lo hizo! ¡Lo logró! ¡El Miz es campeón! Y desde su creación en el 2005, 83% de los que han logrado el contrato lo han hecho efectivo exitosamente para convertirse en campeones. Daniel Bryan, Asuka, Randy Orton, Alexa Bliss, Carmella, Brock Lesnar. Bailey es la señorita. Dinero en el banco. John Cena es el señor. Dinero en el banco. Es una lucha donde la oportunidad prospera, Cada caso es prácticamente oro. donde se hacen carreras Siempre esperen lo inesperado. y los legados son cimentados. Este año, ¿cuáles serán las superestrellas en alcanzar la cima? ¿Quiénes ascenderán por la escalera a alturas inimaginables para tomar el contrato dorado que cambiará sus vidas para siempre? Ya está aquí, familia, con nosotros Money in the Bank el domingo 18 de julio a partir de las 8 p.m. 5 p.m. hora del Pacífico a través de Peacock en los Estados Unidos y en WWE Network en cualquier otro lugar. Hablemos rápidamente de la cartelera. Roman Reigns defiende el campeonato universal frente a la superestrella categoría R Edge, que viene encendido, viene hambriento, viene con ganas de destronar a un cabeza de la mesa que ve cómo su vida se le está complicando demasiado en ruta hacia esa lucha en la cual va a defender el título. ¿Logrará destronar Edge a Roman a pesar de no haber participado en la acción por mucho tiempo? Vamos a ver qué pasa ahí. Por otra parte, vamos a hablar del encuentro clásico con escaleras. 8 damas, 8 caballeros, todos ellos con el mismo sueño de ascender por la escalera, tomar el maletín y por supuesto conseguir ese contrato fabuloso que está dentro del maletín que les garantiza una lucha titular en el lapso de un año.
También sabemos que con toda certeza tanto Roman Reigns como Bobby Lashley van a estar muy pendientes de esta lucha. Porque también los varones tienen aspiraciones de conseguir hacer realidad una oportunidad que les va a cambiar la vida. O sea, en el momento más oportuno, tratar de sorprender y vencer a quien sea el campeón que ellos escojan para destronar. En lucha entre parejas se defiende el campeonato de Raw. AJ Styles y Omos se enfrentan a los invasores vikingos Eric e Ivar. Teniendo en cuenta los últimos resultados de la semana, la situación parecía pareja entre este par de equipos. Vamos a ver si la gran sapiencia, la experiencia de AJ Styles combinada con la fuerza bruta de su coloso personal o más van a ser suficientes para imponerse a los invasores vikingos, que también tienen muchas cartas escondidas en la manga. Rhea Ripley, en tremenda revancha, defiende el campeonato femenino de Raw frente a Charlotte Flair. Sí, la pesadilla una vez más enfrenta a la reina. Es muy difícil predecir el resultado de esa lucha. Solamente hay una cosa que está muy, pero muy cierta, y es que van a salir a destrozarse mutuamente con el fin de salir una de ellas victoriosa de Money in the Bank. En momentos muy complicados en su vida, el campeón todopoderoso de WWE, Bobby Lashley, tiene que defender el título frente a Kofi Kingston. Kingston se metió en la psique de Bobby, le dijo que se estaba volviendo un blandengue, eso enfurece a Bobby, que trata de destrozar a Woods, pero le sale el tiro por la culata. Así que llega enfurecido Bobby a este combate para defender el título. Tiene que utilizar o canalizar esa ira y esa fuerza para poder vencer a Kofi. De lo contrario, podríamos tener el inicio de otra era de Kofi Manía aquí en WWE. Podría eso pasar en Money in the Bank. La cita es para el domingo 18 de julio a partir de las 8 p.m. pero antes tenemos una escala importante y muy histórica. Sí, por vez primera, SmackDown, desde hace mucho tiempo, las superestrellas no disfrutan de la presencia en vivo del público que conforma el universo de WWE. Eso va a tener lugar en Houston, Texas. Y más adelante, 2 días después, ya ustedes saben, la cita es en Money in the Bank. A partir de las 8 p.m. hora de este, 5 p.m. hora del Pacífico en Peacock y a través de WWE Network en cualquier otro lugar. Les habló Carlos Cabrera. Gracias, familia. Estaremos hablando de las repercusiones de Money in the Bank cuando regresemos.